Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva capacitación que les voy a impartir el día de hoy. Vamos a hablar sobre los hábitos y estilos de vida saludables. Para tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el elixir de la eterna juventud, nosotros vemos que pues igual nos enfocamos muchas veces en actividades, en rutinas con familia, en la rutina con el trabajo, en rutinas, en otros campos dentro de los cuales olvidamos y obviamos lo importante que es el cuidar de nosotros mismos, una buena alimentación, un buen descanso, el tema de el ejercicio o la actividad física que dejamos o que olvidamos por los múltiples compromisos. Entonces, vamos a tocar pues este tema importante con el fin de que recordemos de que nosotros somos los principales gestores de nuestra salud y que como somos nuestros propios gestores de nuestra salud, tenemos que tener en cuenta esos hábitos y esos estilos de vida que nosotros mismos vamos adquiriendo en el trayecto, en el transcurso de nuestra vida. Entonces, para recordar un poquito, para tocar un poquito así, abordar el tema, cuando nosotros hablamos de los hábitos y estilos de vida, pues hacemos referencia a aquellos comportamientos o actitudes que desarrollan todas las personas que pueden ser saludables o dañinos para pues, nuestra salud, depende de cada quien, y que pueden ser causas a futuro de muchas enfermedades cuando optamos por esos hábitos malos o por esos estilos de vida que no son pues, benéficos para la salud del ser humano. En este caso, esos estilos de vida saludables, pues nosotros buscamos implementar una estrategia eh, para poder ser una tendencia moderna en la salud, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades, con la promoción de la salud, para mejorar todos los factores de riesgos, por ejemplo, como la alimentación, para pasar de una persona totalmente sedentaria a ser una persona medianamente o totalmente activa en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, dentro de esos hábitos que nosotros tenemos que tener, empezar a implementar, pues está todo lo que tiene que ver con una alimentación, la alimentación adecuada, la alimentación balanceada, pero no solamente en la parte de alimentación cuando nos hacemos referencia a que tiene que ser balanceada y adecuada, sino que tenemos que tener en cuenta de que si nosotros no estipulamos unos hábitos de comer a horas, pues esto de nada me sirve que yo coma balanceadamente o que coma eh, de una manera proporcional si no voy a tener, por ejemplo, un horario de alimentación adecuado. Si soy de las personas que llega a la casa a las 8 9 10 11 de la noche, está buscando comida en chatarra, comida en la calle, pues obviamente son hábitos que voy adquiriendo y que mucho o muy seguramente el cuerpo lo va a notar. Entonces, una de las cosas o el primer punto básico, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Alimentación adecuada, pero hablamos de la alimentación no solamente adecuada, sino con sus horarios. Actividad física. La actividad física, tanto la actividad física como el descanso deben de hacerse de manera regular. Es decir, nosotros debemos tener una actividad física de manera que podamos estar haciendo cualquier actividad que implique algún ejercicio mínimo 2 o 3 veces por semana. Que sí se puede, claro que sí se puede, así sea una caminata de 30 minutos día, eso funciona, ¿sí? Que no tengo para pagar el gimnasio, listo, pero podemos hacer otro tipo de actividades. Pues y digo, el caminar, eso ya nos genera un aumento de, pues, cardio para poder realizar actividades dentro de nuestro cuerpo, desarrollo de nuestras actividades físicas en el cuerpo, ¿sí? El descanso tiene que ser adecuado. El descanso estamos hablando de que mínimo 8 horas de sueño, 8 horas de sueño donde tenemos que aprender a desconectarnos de las pantallas. Y las pantallas hablo de manera general, los dispositivos móviles que nosotros tenemos en nuestra habitación, las pantallas como de televisores que también muy posiblemente las vamos a tener dentro de nuestra habitación. Este tipo de pantallas debemos de evitarlas mínimo 1 hora o 2 horas antes de ir a dormir o de proceder a descansar, porque o si no el cerebro queda emitiendo señales, que esas señales a la larga terminan afectando pues todo lo que es el desarrollo del sueño normal. Entonces las etapas del sueño se saltan, nosotros vamos a tener un sueño quizás más ligero o más pesado dependiendo de las características de la persona, pero muchas veces ese sueño evita que la persona descanse de manera pues adecuada.
El consumo de alcohol, yo no estoy diciendo, hey, no, prohibido el consumo de alcohol. No, se puede tomar, pero pues obviamente en moderadas o en mínimas cantidades, ¿sí? Sabiéndose pues regular y no cogerlo como un hábito todos los días. Además, acordémonos de que nosotros tenemos un programa de una política que nos impide o que nos da la cero tolerancia para alcohol y drogas o sustancias psicoactivas dentro de la organización. Entonces, para tenerlo presente. Tabaco y pues lo que son las sustancias psicoactivas, pues abstenerse totalmente a esto, porque esto sí ya pues genera una condición y una complicación mayor a nivel de salud. Y pues la parte de relajación para evitar todos los tipos o toda la problemática del estrés. Entonces, esos hábitos de vida, empezamos con la parte de la alimentación saludable, lo que yo les decía, debemos de generar en su mayor proporción, como lo vemos en la pirámide alimenticia, todo lo que tiene que ver con panes, cereales y otros almidones, pues hay que evitar el consumo excesivo de estos. Está la parte de los vegetales y las frutas, tienen que estar presentes dentro de la dieta, la leche y todas las proteínas, todo lo que sustituyan o todo el tipo de las proteínas deben estar ocupando gran parte de nuestro plato y todo lo que son las grasas, aceites y dulces, todo lo que son las grasas saturadas y demás, pues deben ir en menor proporción. No quiere decir que las vayamos a eliminar 100% de nuestra dieta, pero sí vamos a tener que eliminar o disminuir quizás el consumo diario de este tipo de productos. Cuando hablamos de realizar una actividad física, la parte de hacer ejercicio, o quizás no solamente el ejercicio, sino una actividad física, nosotros vemos o encontramos unos beneficios. Dentro de esos beneficios, el primero y yo creo que el más importante es que nos va a reducir toda la parte a futuro, porque estamos hablando de que con el aumento de los años o con el paso del tiempo, pues las personas tienden a ser más sedentarias o tendemos a ser más sedentarias y por obvias razones pues el cuerpo empieza a deteriorarse, el avance de la edad, a los malos hábitos que llegamos o que llevamos desde hace mucho tiempo. Entonces, dentro de esos beneficios que nosotros vamos a obtener haciendo algún tipo de actividad física, pues uno, todo lo que tiene que ver con la reducción de las enfermedades como la hipertensión o las cardiopatías o todo lo que tiene que ver con las enfermedades directamente asociadas a la parte cardiovascular, ¿sí? Disminuiríamos el riesgo de accidentes cardiovasculares totalmente porque tendríamos un corazón más activo, una salud más activa, unos pulmones más activos, que nos permite una circulación pues obviamente mucho más efectiva en el cuerpo. Vamos a poder reducir la aparición, por ejemplo, de la diabetes, la aparición de la depresión, en situaciones de, digamos, de personas que tengan alguna condición de depresión, porque ninguno está exento de que en algún momento pues suframos una situación de depresión y el hacer ejercicio o el hacer actividad física libera endorfinas, que las endorfinas pues son la hormona de la felicidad. Tenemos la parte de mejorar todo lo que es la salud ósea y toda la funcional, osteomuscular, ayuda para el control del peso, brinda un equilibrio calórico. Entonces vamos a tener múltiples beneficios si optamos por realizar, así sea 30 minutos de caminata al día, pero hacer algún tipo de actividad física. Entonces, lo que les decía, hay que tener siempre este hábito, se vuelve un hábito, acordémonos de que los hábitos se crean en 21 días. Si tú haces un hábito de manera reiterativa por 21 días, ya se va a volver una costumbre y ya lo vas a volver parte de tu vida. Entonces, va a ser un beneficio. Tenemos, digamos, cuando estamos nosotros en casa haciendo algún tipo de trabajo o simplemente estamos en horas de ocio o llevemos también esta parte a nivel laboral, nosotros lo ideal sería que caminemos al mínimo, pues al menos diario, tratar de caminar los 30 minutos, que si podemos hacer otro tipo de actividad, de ejercicio, hacerlo rutinario de 3 a 5 veces por semana, fútbol, baloncesto, tenis, algún deporte que implique pues más actividad. Si estamos haciendo, por ejemplo,
necesitamos para fuerza, para manejo, pues podemos hacerlo de 2 a 3 veces por semana para poder agarrar flexión, flexibilidad, fuerza y demás actividades haciéndolas pues por ejemplo en un gimnasio si se tuviese la oportunidad. Entonces, lo que debemos reducir o lo que debemos recortar realmente es la parte del sedentarismo, la parte de sentarnos en una pantalla, la parte de sentarnos frente a un computador, la parte de evitar quedarnos quietos y tratar de que en algún momento de nuestro día pues saquemos ese espacio para poder hacer algún tipo de actividad. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues todo lo que tiene que ver con la frecuencia, que es las repeticiones, las veces que se puede hacer en la semana. Podemos ir incrementando todo lo que tiene que ver con la intensidad, velocidad, ritmo y esfuerzo. Eso se va haciendo de manera gradual. Y los ejercicios pueden ser tipo aeróbicos, fuerza, equilibrio, flexibilidad, dependiendo de lo que yo me vaya sintiendo y pues de la necesidad del cuerpo. Y pues el tiempo y la duración, pues lo que les decía, nosotros damos el, nosotros damos los hábitos salen en 21 días o se crean en 21 días. Cuando nos volvemos muy sedentarios, aparecen estas enfermedades y pues la falta de la actividad física las puede incrementar. Podríamos tener enfermedades cardiovasculares como la dislipidemia, que es la presencia de grasa o de grasa, hablemos de taponamientos arteriales o venosos, entonces podría tener una complicación a nivel futuro, como un accidente cerebrovascular, una, una complicación mayor posterior a que la persona es totalmente sedentaria. Entonces, deberíamos poder ayudar al cuerpo realizando al menos mínimo 150 a 200 minutos por semana, que se iría a 30 a 40 minutos de intensidad moderada. La hipertensión arterial también sería una de las enfermedades que nosotros podríamos disminuir si empezáramos a tener actividad física. Cuando empezamos a notar que nos volvemos sedentarios, que dejamos de hacer el ejercicio, que quizás nos volvemos muy mecánicos en la parte laboral, que solamente estamos haciendo ciertas actividades y que tengo cero actividad física, pues dentro de las primeras apariciones o dentro de las primeras consecuencias que nosotros vamos a observar es el aumento del peso. Entonces tendríamos, por ejemplo, sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico, que lo que nos da o nos genera pues obviamente uno es autoestima muchas veces, la parte de la salud afectada, porque con el aumento del peso, digamos con la aparición de una obesidad, el riesgo cardiovascular se va a aumentar. Entonces vamos a tener una serie de complicaciones. Cuando una persona ya tiene un sobrepeso o una obesidad, se necesita realizar todo lo que son las actividades con frecuencia y esas actividades de frecuencia tienen que ir enfocadas a la parte cardio, es decir, caminatas, trotar, nadar, de este tipo para poder activar pues toda la parte funcional de nuestro cuerpo. Entonces vemos todos estos síndromes metabólicos, todas estas enfermedades a causa pues de una mala alimentación, a causa de que yo no tengo un buen desarrollo, por ejemplo, en actividades físicas, a causa de que estoy comiendo o estoy adquiriendo otros hábitos malos, por ejemplo, como la ingesta seguida o continua del alcohol, la ingesta del tabaco, la ingesta de alimentos chatarra, pues que me pueden favorecer a toda esta aparición de estas enfermedades. Dentro de las enfermedades comunes también está la diabetes mellitus. La diabetes, pues ya estamos hablando de que el cuerpo no nos está produciendo insulina, el páncreas no nos produce la insulina, por ende no procesa la sangre que se metaboliza. Entonces toda esta azúcar que no se puede procesar a nivel natural va a nuestro torrente sanguíneo y ahí es donde aparecen todas las enfermedades asociadas a la diabetes. Por ejemplo, problemas renales cuando ya la persona se vuelve insulinodependiente, es decir, que necesita insulina para poder nivelar los niveles de azúcar a corto plazo, mediano plazo, pues la persona va a empezar a sufrir, a tener fallas renales, va a empezar a disminuir todo lo que tiene que ver con su visión. Entonces hay una serie de complicaciones que van asociadas a estos hábitos que hacemos de manera equivocada. Entonces,
Eh, Dentro de otras cosas tenemos también pues, la aparición del cáncer, aunque no quiere decir que el cáncer sea por falta de actividad o por falta o por una mala alimentación, pero pues lo que les comentaba, a mayor situación de sedentarismo, malos hábitos, pues asimismo se van a presentar este tipo de enfermedades. Bien, entonces vemos, por ejemplo, dentro de estas condiciones también todo lo que tiene que ver con la parte osteomuscular, deformación muchas veces en las articulaciones, en la parte de nuestro cuerpo, nuestro desarrollo, pues también genera ciertas situaciones. Entonces, adicional a esto, nosotros vamos a ver una complicación donde, por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de la salud física, la salud mental. Entonces, aquellas enfermedades y actividades físicas, por ejemplo, la salud mental y la calidad de vida de la persona disminuye. Entonces, vamos a tener que ver o tener presente que se pueden presentar trastornos de sueño, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. ¿Por qué? Porque la persona ya no se siente bien consigo misma, porque no se puede, por ejemplo, acomodar o porque empieza a tener complicaciones a nivel de su salud, deterioro a nivel de su salud. Y pues todas estas situaciones generan finalmente que la persona no solamente se nos enferme o se enferme físicamente, sino que también tenga enfermedades a través de su salud mental, de su situación psicológica. Entonces, eh, cuando hablamos también de lo que les mencionaba anteriormente, el consumo de estas sustancias psicoactivas, bien sea el alcohol o cigarrillo que son las legales, o de las no legales como lo que son las sustancias pues prohibidas o psicoactivas, pues esto también incrementa muchas de las cosas o muchos de los factores en hábitos. La ingesta del alcohol y el cigarrillo en combinación pues puede generar o puede conllevar a situaciones deteriorantes de la salud, aumento de sobrepeso, aumento del peso, todo lo que tiene que ver con las fallas renales, toda la parte pulmonar, cáncer incluso a nivel de estómago. Entonces hay que evitar estos factores para la aparición de posibles enfermedades a largo plazo. Cuando hablamos del descanso, siempre lo que les decía, recomendación dormir 8 horas para poder recuperar la energía que se gasta durante el día. Siempre nosotros debemos tener un horario y ese horario pues debería ser tanto para levantarnos como para acostarnos a dormir. La idea es que todos los días creemos una rutina, que todos los días nos levantemos a la misma hora, ¿sí? Que cuando vayamos a tomar el descanso pues esté en un entorno totalmente confortable, que tengamos una buena ropa cómoda para poder descansar, que la cama pues no se mueva, que sea firme, evitar productos como el consumo de la cafeína en altas horas de la tarde o en la noche, evitarle hacer actividades en la cama, por ejemplo, como leer, el uso de las pantallas, el uso de los equipos, dispositivos, porque esto distrae el factor de descanso. Y si vamos a hacer una siesta, como su nombre lo indica, la siesta no va mayor a 30 minutos, que lo ideal es que las personas puedan hacer la siesta en la hora de, por ejemplo, de almuerzo, sus 15 o 20 minutos como siesta para poder recuperar energía total. Pero si ya supera los 30 minutos, ya no es beneficioso para el cuerpo. Entonces, hablamos también de la relajación, que es cuando nosotros podemos o necesitamos liberar ese estrés. Entonces, debemos aprender a identificar cuáles son aquellos factores que nos generan a nosotros estrés, cómo podemos resolver esas situaciones. Respirar es uno de los puntos claves para relajar los músculos, reconocer las cosas buenas que nos está dando la vida, no solamente enfocarnos en las problemáticas o en las dificultades, ¿sí? Realizar las actividades que sean gratificantes para nosotros, compartir con personas que nos guste estar, hacer cosas realmente que nos liberen y que nos guste hacer. Todo ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que empezar a realizar de manera más seguida, con el fin de que podamos identificar o liberar esos factores de estrés que tenemos a menudo. Y a manera general de recomendaciones, pues nosotros debemos que o tenemos que incrementar lo que es la actividad física de manera progresiva.
no hacerlo de un solo tacazo, que es que yo voy a ir al gimnasio y voy a hacer, mejor dicho, lo que no hizo en todo un año, porque no tiene razón de ser. No vamos a tener nada positivo frente a eso, ¿sí? La parte de hacer el uso de ropa adecuada, la hidratación para las horas de descanso y las horas incluso de las actividades físicas que pretendamos hacer, tener instrucciones y recomendaciones si tenemos algún tipo de salud, hacer seguimiento, tener presente que las patologías, si se desarrollan en una primera etapa o en una primera fase de salud inicial, hablando de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la edad, pues la edad es progresiva y asimismo progresan las enfermedades. Entonces, para tener presente eso. Y tratar de hacer todo lo que más se pueda de actividad física mínimo a la semana. Entonces, acordémonos de que los hábitos se crean en 21 días. Tú creas un hábito en 21 días. Si tomas una rutina, esa rutina la vas a convertir en hábito y ese hábito ya va a permanecer contigo. Entonces, para tener recomendación final, pues nunca es demasiado tarde para empezar. La demora está en uno mismo, la demora está en esas actividades que nosotros dejamos de hacer, en el bienestar que nosotros mismos evitamos por muchas excusas, porque finalmente lo que hacemos son excusas para hacer ejercicio, excusas para comer bien, excusas para dejar el cigarrillo, excusas para dejar de tomar. Finalmente, el único que tiene los límites es uno mismo. Esa es la parte de esta capacitación, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en otra próxima. Gracias.